Buenas tardes, seguidores Proyecto de Vida. Una vez más estamos aquí para compartirles el mensaje que Dios tiene para tu vida. Y aquí pues me acompaña nuevamente el hermano Pablo. Rafa, Dios te bendiga. Bendiciones, Rafa, y también a todos los que nos puedan ver a través de este video. Y pues estamos otra vez para compartir la palabra de Dios, que pues la palabra de Dios es el alimento espiritual, dice la escritura, ¿no? Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es por eso la razón por la cual nosotros estamos aquí para compartir la palabra, aprender de ella, alimentarnos incluso de la misma palabra de Dios. Ese es el enfoque, ese es el ¿cómo se dice? El principal propósito, sí, el principal propósito de nutrirnos, sobre todo en lo espiritual. Amén, así es, ¿verdad? Como dice el hermano, el propósito es de que nos alimentemos, el propósito es de que crezcamos, el propósito es de que pongamos por obra y en práctica lo que hemos escuchado acerca de la palabra del Señor. Y el tema de ahora, Pablo, es el oír la palabra. Me acerca a Dios. Amén. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, eso es lo que te va a hacer que te acerques, que lo busques. Porque cuando tú pones atención y cuando tú prestas tu oído a la palabra de Dios, vas a entender los propósitos que Dios tiene para tu vida, para tu familia y para tu sociedad, en tu entorno social. Así es. Sí, la palabra de Dios es muy esencial en la vida del hombre, Rafa, y a la vez muy práctica. Solo es cuestión de creerla, aceptarla y vivirla. Que hay quienes a la voz se nos puede hacer muy difícil, ¿no? Es que la palabra me prohíbe ciertas cosas. Pues sí nos prohíbe, pero a veces se nos hace difícil o pesado la palabra de Dios por el sentido de que no la ponemos por obra, pero a la vez también porque no dejamos lo que nos gusta. Y ahí es donde se nos hace pesado. Si la palabra de Dios nos prohíbe algo en el cual estamos practicando, pero tenemos el hábito y la costumbre de practicar eso, de buenas a primeras no lo vamos a dejar, ¿estás de acuerdo? Así es. Mira, una ocasión escuché un comentario y dijo una persona que cuando nosotros queremos vivir un cristianismo a nuestra manera es muy pesado y es muy difícil, pero cuando nosotros dejamos que el Señor Jesucristo trabaje en nuestro cristianismo, cuando el Señor Jesucristo dirija nuestro cristianismo va a ser antojable, va a ser deseado y va a ser muy fácil, porque el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Llevad mi yugo que es fácil y ligero, ¿sí? Y aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero ¿cómo vamos a entender esto, Pablo, cuando nosotros prestamos atención y escuchamos la palabra de Dios? Y como punto de partida, ¿verdad? Vamos a leer, Pablo, ahí lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 15. Mira, dice de esta manera: el que tiene oídos, oiga, para oír, oiga. El que tienes para oír, el que tiene oídos para oír, oiga. Así o sea, en pocas palabras, pues, ¿quién no tiene oídos? Creo que todos tenemos oídos, ¿no? Así es. Y es algo muy, muy práctico que nos está aquí y muy sencillo diciendo la palabra: el que tiene oídos, oiga. Entonces, ¿pero qué vamos a oír? Esa es la pregunta. Así es. Porque está aquí afirmando que el que tenga oídos, oiga. Pero ¿qué vamos a oír? Así es, mira, por decir, cuando el Señor Jesús, Pablo, lanza esta palabra, versículos anteriores menciona que Juan el Bautista, brother, estaba encarcelado. ¿Sí? Y Juan el Bautista escuchaba la fama de Jesús, pero Juan el Bautista estaba pasando una circunstancia adversa en su vida, entonces dudó quién era Jesús. Entonces Juan manda a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Entonces Jesús les dijo a los discípulos de Juan: espérense. Y Jesús, Pablo, ahí en ese momento empezó a hacer empezó a hacer señales, empezó a hacer prodigios y milagros,
los ojos de los ciegos fueron abiertos, los oídos de los sordos fueron abiertos, los paralíticos fueron limpiados, los que estaban atados con diversos demonios fueron libres. Y lo dice, y a los pobres les era predicado el evangelio. Entonces dijo Jesús a los mensajeros, a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan lo que sus ojos han visto y lo que sus oídos han escuchado. Entonces, cuando ellos, brother, parten de con Jesús a darle las nuevas a Juan, a hablar y a dar el testimonio correcto de Jesús, brother, entonces Jesús le dice esta palabra a la gente que se quedó ahí con Jesús: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿O un hombre con vestiduras delicadas? ¿Qué saliste a ver? A un profeta. Jesús empieza a dar testimonio de Juan el Bautista, de cómo era un gran profeta. Pero Jesús dijo: Juan el Bautista entre los nacidos de mujeres es más grande de todos los profetas, pero en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Entonces Jesús estaba dando testimonio de él y la gente se quedó perpleja, y el Señor Jesús entendió que el pueblo le faltaba la facultad de escuchar. Por eso, Pablo, el Señor dijo: el que tiene para oír, para el que tiene oídos para oír, oiga. Por eso es muy importante, Pablo, entender lo que estamos escuchando. Sí, sí, porque a veces no prestamos atención, desafortunadamente, y no escuchamos, o sea, ahí no entendimos lo que alcanzamos a escuchar, y nos vamos por otra cosa, por lo que entendimos, ¿no? Lo que entendimos mal, se puede decir. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Porque en sí la palabra de Dios trae revelación, la palabra de Dios nutre la vida del hombre. Y cuando nosotros aprendemos más que nada a escuchar, porque hay personas que no escuchan, no han aprendido a escuchar. Entonces, pero alguien que ha aprendido a escuchar y sobre todo la palabra de Dios, créeme que realmente llevará mucho fruto. Así es, Pablo, mira, y ciertamente dices que mucha gente hoy en día es tarda para oír, no sabe escuchar. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho un ritmo, se nos ha hecho vamos a hablarlo de esta manera, una religión, Pablo, de, hoy es día de culto, hoy voy, y vas como si nada. Pero tú como cristiano, te has puesto a orar antes de irte a la iglesia y decirle a Dios: háblame, Dios. Usa a tu siervo, usa a tu sierva, usa al pastor, usa a la pastora, usa al evangelista. Háblame, Dios. Y muchas de las veces, vamos para que el pastor o la pastora nos aprueben, pero muchas de las veces no vamos para que Dios nos hable, sí. Vamos como para cumplir nada más un requisito. Vamos predispuestos, ya se puede decir, ¿no? Porque sí. Y vemos al que se sube a predicar y luego, otra vez a ver ahora de qué va a hablar, ahora qué trae, ahora qué se le ocurre decir. Entonces, tiene razón, yo creo que se puede decir que son pocas las personas que pueden orar de esta manera, ¿no? Pidiendo la guianza de Dios antes de ir a la iglesia, a ver qué Dios tiene hoy para mí este día. Porque realmente a veces andamos tan apurados, afanados en los quehaceres, en las cosas cotidianas de la vida y del hogar, que se nos olvida y vamos cansados, vamos estresados, vamos realmente predispuestos y no escuchamos, no oímos la palabra de Dios. Y luego decimos: ay, qué aburrido se me hizo ahora. Sí. A mí me ha pasado, no sé si a ti, entonces... hasta cada rato bostezamos, abrimos la bocota, y dice: ¿qué onda con el pastor? No se preparó. ¿Qué onda con el durmiendo? Sí, ¿qué onda con el predicador? Luego le echamos la culpa al predicador. Pero ¿por qué a veces sentimos, brother, que los sermones del predicador son aburridos? Porque a veces pensamos o creemos que la predicación del ministro de la palabra no viene con el fuá. El problema no es el pastor, el problema no es el predicador, el problema es uno que no está apto para oír el mensaje. Una ocasión, Pablo, escuché un testimonio de un evangelista
Sí. Entonces a este evangelista platicaba que una vez lo invitaron a una campaña y que él se metió a su retiro espiritual y le decía a Dios, Dios, háblame, Dios, ministrame, ¿qué tienes tú para el pueblo? Y que Dios, brother, no le contestaba. Y lo decía el predicador que se metía a la Biblia y empezaba a leer y que no, él no daba con bola, brother. Y que le decía, Dios, ¿cuál es tu propósito en esta campaña? Dios, háblame, ayúdame para ministrar a tu pueblo. Y que Dios no le contestaba, brother. Entonces dice que ya se llegó el día y que no, pues no le daba la palabra al Señor. Entonces ya en el mero día de la campaña, no recibía tampoco nada. Y dice él, brother, dice, saqué, dice, la campaña por el conocimiento que yo traía, pero en sí no hubo una palabra de Dios así, ve y dile a mi pueblo, ¿no? Entonces dice que cuando ya iba de regreso, él iba acongojado, él iba triste, él iba frustrado porque pues no sintió pues la palabra de Dios en ese momento. Entonces él le decía, Dios, ¿por qué no me hablaste? Dios, ¿por qué no hablaste? Y dice que el Espíritu Santo le respondió y dijo, porque no había nadie, ni siquiera uno que quería escuchar. O sea, que tristemente, brother, todos habían cerrado los oídos para no escuchar la palabra de Dios. Así es. Y yo digo esto, brother, cuando hay una persona dispuesta a escuchar la palabra de Dios, cuando una persona está dispuesta a escuchar el mensaje que Dios tiene para la vida, Dios siempre va a hablar. ¿Por qué, Pablo? Por lo que el oído, brother, es un órgano, no es un órgano de los 5 sentidos que frecuentemente en la palabra de Dios se describe o se habla para que nosotros tengamos una revelación de Jesús. Sí, en Apocalipsis pues es muy común, ¿no?, que siempre te dice, cuando estás leyendo los capítulos, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces Dios siempre tiene cuidado de su iglesia, ¿sí? ¿Y cuál es la iglesia? La iglesia en sí es toda aquella persona que ha entregado su vida a Jesucristo, ¿verdad? Y que se aparta del pecado, que forma parte de la iglesia de Jesucristo. Cuando hablamos de la iglesia, para que no haya un poco de confusión, no hablamos de un edificio, ¿verdad? Obviamente hablamos de un grupo que siguen a Jesús, que aman a Jesús, que se consagran y viven para Jesús. Entonces, esa es la iglesia. Entonces, perdón, la iglesia, o sea, Jesús siempre quiere y ha querido lo mejor para la iglesia. Entonces, siempre habrá un mensaje específico para la iglesia, un mensaje que edifique, Rafa, un mensaje que traiga paz, amén, que traiga seguridad, un mensaje que traiga esperanza para la iglesia. Pero a veces la iglesia no está dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Esa es, como comentabas ahorita en el testimonio de este pastor, ¿verdad? Que Dios le habló y que le dijo que, pues, que en sí no quiso escuchar, el pueblo no quiso escuchar. Y pues qué triste, ¿no? Qué triste. Yo recuerdo que me hablaban a mí y pues yo realmente, cuando en mis principios, antes de venir a Jesús, me hablaban mucho de Jesucristo, me compartían el amor de Jesús, la salvación, la esperanza, me compartían todo relacionado al reino de los cielos. Pero tristemente yo cerraba mis oídos y cerraba mi corazón porque yo estaba enfocado en mi vida, en la cual yo quería seguir viviendo mi estilo de vida. Pero llegó el momento que se presentó la necesidad en mi vida y fue cuando realmente abrí mi corazón. No es que yo haya buscado a Jesús, sino que realmente Jesús me buscó a mí. Pero en ese momento pues yo abrí mi corazón, escuché a través de mis oídos y acepté la palabra de Dios. Acepté a Jesús en mi vida y pues realmente las cosas fueron diferentes a partir de ahí. Así es, Pablo, es que la vida cambia cuando tú prestas atención, como tú dices, escuché a la palabra de Dios. Entonces cuando tú escuchas, cuando tú eres apto para escuchar, vamos a encontrar, brother, sabiduría
y conocimiento. Es uno de los principales puntos que cuando nosotros escuchamos y oímos la palabra de Dios. Proverbios 2, capítulo 2, versículo 2 al 5, te lo voy a leer. Pablo dice así: haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, lo que tú comentabas ahorita, Pablo. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces fíjate aquí, si tú prestas tu oído con atención, vas a recibir sabiduría, conocimiento y inteligencia, brother. Todo un paquete. Todo el combo, todo el combo, brother. Sí, estos son los beneficios cuando atendemos la voz de Dios. Y qué triste que una persona, aún teniendo necesidad de Dios, no atienda la voz de Dios. ¿Cuántas, Rafa, en el transcurso de la vida, en el transcurso del tiempo, que pasan los años, hemos conocido personas que por mucho tiempo se les ha hablado de Dios, se le ha testificado de que Jesucristo puede hacer grandes maravillas en su vida? A lo mejor a ti también se te ha testificado por mucho tiempo, por muchos años, y no has querido. Has cerrado tus oídos para no escuchar la palabra de Dios. Pero que nosotros concierne, Rafa, a la gente que hemos conocido, ¿cuánta gente no se ha ido sin Dios y sin esperanza? Que por no escuchar y poner atención a la voz de Dios y a su palabra, nos han matado un accidente, pero tristemente nos damos cuenta que hay quienes murieron drogados, hay quienes murieron bajo una sobredosis, una congestión alcohólica, a través de un pleito, etcétera. Y realmente vemos su final, que es un final muy triste. Así es, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Porque cuando me ha tocado, Pablo, como dices tú, ¿verdad? Hemos ido a evangelizar, hemos ido a tocar casa por casa, a hacerles una cordial invitación para que acepten el plan de salvación que nuestro Señor Jesucristo tiene para sus vidas. Pero ellos lo ven como un producto barato, bro. Y luego te dicen, ahorita no, joven, venga mañana, como si les estuviéramos ofreciendo un producto de amor. O si me explico, un producto del supermercado, ándale. No, les estamos hablando de la palabra, que te va a hacer inteligente, que te va a hacer sabio, que te va a dar el conocimiento. Entonces, bro, la gente lo rechaza ese tiempo de visitación, y es lo que tú comentas, muere de una sobredosis, muere de una congestión alcohólica, se suicida. Ahorita el suicidio aquí en la ciudad de Chihuahua está... Sobre todo los jóvenes, los adolescentes, sí, que realmente, ya sea hombre o mujer, pero ha pegado bastante y es una tristeza. Y ahí es cuando realmente debemos entender que, pues, qué estamos haciendo, ¿no? Como iglesia. Así es. Si cerramos los oídos para no escuchar la palabra de Dios, mucho menos vamos a poder ayudar a alguien que realmente lo necesita. Así es. Y mira, Pablo, muchas veces nosotros juzgamos o criticamos a esas personas que dieron ese mal paso. Dios haya tenido misericordia de ellos y Dios tenga misericordia de las familias, ¿verdad? Que han estado pasando por ese proceso. Pero, ¿qué es lo que pasa en esto, bro? Cuando tú entras en este cuadro de depresión, escuchas muchas voces. Oyes la voz del desaliento, oyes la voz de la enfermedad, oyes la voz de la pandemia, oyes el caos mundial, y todo eso te genera miedo, y el miedo te lleva al suicidio. Pero cuando tú prestas atención, prestas tu oído a la palabra de Dios, fíjate lo que dice Pablo ahí en Proverbios 1:33. Dice la Biblia que el que oye la palabra de Dios vive tranquilo, habita confiado y sin temor del mal. Amén. ¿Qué dice Pablo? Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Repítalo otra vez, hermano, a viva voz. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor
del mal. Mas el que me oyere, dice, el que me oyere vivirá tranquilo, sin temor al mal, sin temor, o sea, sin miedo. Es lo que hablabas ahorita, lo que hay gente que desafortunadamente escucha la voz del que no debe escuchar, ¿no? De, oye, primeramente las malas noticias de que se están muriendo, que acá mataron a tantos, que acá desaparecieron a tantos, que acá se robaron a no sé quién, a tal persona, y vive bajo ese temor. Incluso ya hay ocasiones que donde esa persona pues ya no puede salir libremente porque hay un temor. A tal grado que como la mente es muy finita, muy delicada, que hasta puede oír voces, desafortunadamente. Puedo oír voces y al último llega hasta la locura. Y ahí es cuando muchas veces viene lo que es donde la persona se va por la puerta falsa, como luego decimos, y toma una mala decisión y tristemente es cuando ahí termina su vida. Pero aquí lo importante que Proverbios capítulo 1 verso 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente. O sea, el que oye a Dios tiene que vivir confiadamente, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y eso, y lo da por hecho, Lo da por hecho, no es una pregunta, o sea, es una respuesta. O sea, no estás exento de las malas noticias, bro. No estás exento de una enfermedad, no estás exento de un desempleo, no estás exento de un mal, bro. Pero aquí te está diciendo la palabra, vas a vivir tranquilo, confiadamente. Así es. Sin temor al mal. O sea, no vas a temer, aun si tú escuchas malas noticias, aun por donde venga la noticia, tú vas a estar confiado en Dios, porque Dios es el que te va a dar la paz, Dios es el que te va a dar la tranquilidad, y esto es más importante, que Dios te dé todo esto que relacionamos, lo que te dije, a lo que tú puedas escuchar de parte del mundo, a través de los noticieros, en la televisión, en las redes sociales. Ahorita en las redes sociales hay información de todo, hay noticias de todo que muchas veces pues no todas son verdaderas. No. Y no todas se edifican, al contrario, lejos de construir, destruyen. Así es, porque están inyectando, brother, miedo en las personas. Y qué triste es, brother, cuando esas personas entran en ese cuadro de depresión, brother, y están escuchando una voz que te dice, quítate la vida, ya no vales nada, quítate la vida. Y tristemente el suicidio está acabando con vidas de jóvenes, como mencionabas tú, Pablo. Y no nomás jóvenes, también ya adultos de 30 años para arriba, mucha gente ya atenta contra su propia vida. ¿Por qué? Porque no presta atención a la palabra de Dios y presta atención a lo que no edifica, a lo que no sana, a lo que no liberta. Por lo tanto, mira lo que dice aquí el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 8, del 7 al 8 dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si oyeres hoy su voz, no debemos endurecer vuestros corazones. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos atento a nuestro oído, vamos a vivir nosotros tranquilos, habitando confiados y sin temor del mal. Así, y lo importante de esto es que el oído tiene que desear, el oído del hombre tiene que desear y anhelar oír al Espíritu Santo, que es muy, muy importante. Y relacionado a esto, Apocalipsis 2:7, Rafa, ¿qué nos dice acerca de esto? Aquí te lo busco en su facto. Aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Fíjate bien, el que tiene oídos para oír, oiga a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso te decía yo ahorita en un principio, amado hermano, amada hermana, que nosotros tenemos que estar en el hábito que cada vez que vayamos a la congregación tenemos que pedirle a Dios que use al siervo, que use a la sierva para que le hable y nos transmita el siervo o la sierva el mensaje que tiene Dios para nosotros.
Sí, porque aquí en Apocalipsis dice muy claro lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Como mencionabas tú, Pablo, que la iglesia no es el edificio, la iglesia es la congregación, la gente en general. Y entonces, ¿qué es lo que el Espíritu tiene para ti? ¿Qué es lo que el Espíritu quiere para ti? Entonces, tienes que escuchar, porque déjame decirte, amada persona, que el mensaje, gloria a Dios cuando fuera todo para ti, pero a lo mejor el mensaje no es todo para ti. Ajá. Es parte para ti, parte para el hermano y parte para la hermana. Todos comen. Todos comen. No debes hacer como aquel. No, esto no es para mí, si hubiera venido Pablo. Esto era para Pablo. Esto era para el hermano Rafa. Lástima que no vino. No. Dios tiene sus propósitos. Nada más nosotros tenemos que... Ajá. ¿Sí, dime? No, te quité la palabra, perdón. O sea, de un mensaje sale mensaje para todos, pero la Biblia dice también que analicemos, ¿verdad? Que no todo lo que venga de parte de allá lo vamos a recibir, ¿verdad? Porque hay que saber escoger qué parte te toca a ti y qué parte no te toca. Así es. Porque si tú vives una vida de rectitud, de consagración, y el mensaje es relacionado a eso, que hay que santificarse y todo eso, pues obviamente tú dices, bueno, pues yo vivo mi vida, yo estoy practicándolo y llevándolo a cabo. Obviamente esos mensajes pues no es para ti, ¿verdad? Pero de igual manera tampoco lo vas a ignorar. O sea, tú vas al escuchar eso, tú vas a tratar de mantenerte en esa línea. Ok, ese mensaje sería como un recordatorio para ti nada más. Así es. De que no te olvides de que tienes que santificar. Pero hay personas que no se santifican, hay personas que no hacen lo correcto, pues ese mensaje le va a caer como balde de agua fría, ¿no? Así como, ay, háblame Dios. Así es. Pero fíjate, Pablo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es muy importante, güey, tener ese, ¿cómo se dice? Ese finísimo don de saber escuchar, güey. Porque retomando el tema, bro, el testimonio de este evangelista, decía él, bro, cuando me testificaba eso, dice, qué triste se me hizo a mí, donde la iglesia no discernió, que fue mi conocimiento. Que fue palabra de hombre ahí, Sí, ahí fue palabra de hombre. Fue mi conocimiento, dice, yo saqué la campaña porque la tuve que sacar. En sus capacidades. Sí, la sacó. Dice, pero la iglesia no tuvo el discernimiento de escuchar si era el Espíritu. En peligro y les haya dicho mentiras, ¿verdad? Ándale. Gloria a Dios, amén. O sea, aceptando lo que les está diciendo. ¿Y cuántas veces nosotros, muchas veces, Pablo, vamos a la iglesia y es el hombre el que nos está ministrando? Es el conocimiento del hombre. Pasa muy seguido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos esa atención, lo que el Espíritu quiere a la iglesia. Pero cuando el Espíritu está hablando a la iglesia, el Espíritu Santo, bro, va a acomodar lo que el siervo, lo que la sierva está hablando y te lo va a traer a ti. Pero acuérdate que el Espíritu habla para tres cosas: para edificación, para consolación y para bendición. Punto. ¿Sí me explico? Para la gloria de Dios. Y el oír se recibe la fe, Rafa, pero sobre todo el oír la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que el oír, que la fe viene por el oír. Sí, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe no te va a aumentar nomás porque vas a ver una película que te hablen de Dios y en ese momento, ay Dios, o sea, te recuerdan a Dios. Pero en sí lo que te va a recordar a Dios y te va a mover las entrañas es la misma palabra, a tal grado que tu fe va a aumentar. Así de sencillo. Por muy incrédulo que seas, la palabra de Dios hace efecto en el hombre, porque la Escritura dice claramente que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No habla de otra cosa nomás que la palabra de Dios. La fe no te va a venir por oír chismes, ¿verdad? Por oír chistes, por oír un cuento. La fe no te va a aumentar. La fe en el hombre va a aumentar cuando escuche la palabra de Dios. Así de sencillo. Y esto es lo padre. De hecho, nuestros oídos deben prestar atención con razonamiento a una declaración, según Job
capítulo 13, versículo 17, Rafa, ¿qué nos dice? Dice, Si lo tienes ahí. oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. Con razonamiento. Tremendo esto, Pablo. Entonces, a veces pensamos que nada más escuchar lo es todo, pero tiene uno que, cuando escuchas, tienes que analizar si te conviene o no te conviene. Si es Dios el que Tienes que, está hablando. tienes que retener lo bueno, lo que crees que te va a edificar, lo que crees que te va a ayudar y te va a corregir. Y si no, desechar lo malo. O sea, esto no me sirve, yo escojo nada más lo que es mi parte. Ya cada quien que agarre su parte, ¿no? Como te decía ahorita, que un mensaje de la de Dios va para toda la congregación. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que escuchar bien y analizar lo que viene de allá para acá y ver realmente cómo viene, qué sentido, es para mí, no es para mí, y a escucharlo con atención. Así es. Esto es lo padre, lo que dice ahí Job. Me gusta como léelo otra vez. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. Amén. Oír con atención. Así O es. sea, el principal punto o más importante ahí. O escuchar con atención. O sea que habremos gente a lo mejor que escuchamos sin poner atención. Bueno, a mí me ha pasado que a veces está uno que en otra cosa y estás escuchando a la persona que te está hablando, pero no estás poniendo atención a lo que te está diciendo. Y es cuando dicen, oye, le estás tirando a Lucas, ¿verdad? Sí. Ya me estoy poniendo el Es lo que te digo. Entonces, vemos realmente qué importante Es un ejercicio, lo practicamos. de cómo debemos escuchar, pero con atención. Así Porque es. luego, cuando supimos que nos dijo 5 minutos que nos estuvo hablando, pero no pusimos atención, luego, ¿qué me dijiste? Es cuando la otra persona se da cuenta que no me escuchaste lo que te dije. Sí. No me pusiste atención. Así es. O mira, fíjate, aquí dice que tengamos que poner atención a las declaraciones, güey. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, a esta gente cuando los mensajeros de Juan el Bautista, el que tenga oídos para oír, que oiga. Tenía que tener atención la gente a las declaraciones de Jesús. Por eso el Señor Jesús hizo señales y prodigios a los mensajeros de Juan el Bautista, güey. Porque cuántas veces hoy en día, bro, me ha pasado, bro, y me ha tocado vivir esos casos donde hemos ido a visitar a enfermos, bro, en su lecho de muerte, cuando están en la cama de un hospital, y muchos hermanos, bro, así, como luego se dice, sin pelos en la lengua, y les dice a la gente, Dios lo va a levantar. Están declarando algo, bro. Se están arriesgando, ¿no? Sí, Dios lo va a levantar. Y luego, la gente, pues, oye, ¿quién no quiere ver sano, a su pariente? Gloria a Dios, y ya Dios me habló, Dios me dijo que lo va a levantar, y a los 2 días se muere, bro. Es muy delicado. Es delicado, hacer una declaración así. Entonces hay que prestar atención. A lo mejor sí le dijo el Señor, Dios lo voy a levantar, pero para la vida eterna. Por eso, y muchas de las veces nosotros no prestamos atención, bro. Sí, mira, por decir, yo conozco un joven que el anhelo de su corazón, bro, siempre es estar con Dios, bro, estar ya en la presencia de Dios. Pero él es un predicador, él no piensa en el suicidio, ¿verdad? Dice que el mejor momento y el anhelo de su vida es ver a Dios cara a cara, y esa es mi petición, bro, que yo ya quiero estar con Dios, quiero conocerle tal como Él es. Y dice que una ocasión, bro, llegó un profeta y le dijo, ¿sabe qué? Dios, bro, le va a contestar su petición, Dios le va a dar el anhelo de su corazón. Y dijo, pues que ya me voy a morir, dijo aquel. Lo estaba relacionando con la petición de él. Sí, y mira, pero él estaba prestando atención a una declaración, porque muchas de las veces decimos, Dios tiene algo especial para tu vida, Pablo. Dios te va a usar. Sí, pero díganle en qué. Fíjate que es yo lo veo como una muletilla, ¿no? Una mala costumbre de decir, Dios te va a bendecir. Pues sabemos que Dios nos va a bendecir, pero ¿en qué forma, en qué manera? O la otra,
Dios tiene un propósito para ti. Pero ¿cuál es el propósito? A mí me pasa seguido, entonces yo he cometido ese error también. Y tristemente, pues a veces decimos cosas sin sentido. Así es. Desafortunadamente. Por lo tanto, nuestros oídos deben tener atención y deben poner atención a las declaraciones. Tenemos que tener razón, tenemos que razonar a las declaraciones que vamos a escuchar. Por eso el profeta Juan el Bautista estaba poniendo atención a lo que oía de Jesús. Y por eso mandó mensajeros. Y por eso Jesús declaró e hizo señales y prodigios antes de regresar a los mensajeros de Juan el Bautista. Tenemos que poner atención y razonamiento, Pablo, a las declaraciones que escuchemos. Sí, y realmente cuando oímos la palabra, oímos o atendemos los secretos de Dios. Aleluya, a ver otra vez, Pablo. Cuando oímos la palabra, oímos los secretos de Dios. Escuchamos los secretos de Dios. Pero entonces cuando atendemos la palabra de Dios. ¿Y quién no quiere o quién no deseará escuchar los secretos de Dios? Que Dios, bueno, cuando hablamos de secretos de Dios es que realmente Dios tiene un secreto para nosotros, algo que revelarnos, algo para nosotros en específico, personalmente para cada uno de nosotros. Y es cuando debemos ahí despertar ese interés, ¿no? Ah, caray. O sea, al leer este versículo, lo que nos dice, mira, Proverbios capítulo 15, Rafa, ¿sí lo tienes ahí? Sí, pero no. Creo que a lo mejor sin lentes. Proverbios 15, de 17 al 18, dice, mejor es la comida de legumbres. No, pero ese no es, Pablo, no está ahí. Proverbios 15, 17, no, caray. A ver, espérate, se me hace que es Romanos, Pablo. Vamos allá a Romanos, ahí me robaron Romanos. Acá está Romanos. Es cierto. Bueno, una disculpa. Una disculpa pública. El Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, cuán insondables son los juicios y inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, Pablo, cuando nosotros ponemos atención a la palabra de Dios, Dios se está desnudando y nos está revelando sus propósitos. Dios a través de su palabra, brother, nos está dando a entender las intenciones de su corazón, brother. Amén. Así es, Rafa, y realmente vemos que lo que viene de Dios es realmente eterno y para siempre. Entonces, esto es lo padre, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, vamos a experimentar algo nuevo, algo diferente, y esto es parte de los secretos de Dios que tiene para nosotros. Así es. Uno de los secretos es vida eterna. Amén. Manifestado para la gloria de Dios, salvación, perdón, esperanza, y añade lo que más, todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nosotros ponemos atención a escuchar la palabra de Dios, esos beneficios son para cada uno de nosotros, esos beneficios son también para ti, aun si tú no has conocido a Dios. Pero si pones atención a la palabra de Dios, créeme y déjame decirte que realmente conocerás las bendiciones y los secretos de Dios de tal manera que te van a maravillar, porque lo que Dios da, nos da a manos llenas y en abundancia para la gloria de Dios. Así es, Pablo, porque mira lo que dice los Proverbios 15:31, dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Uh-huh. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios vivirá. Entonces, esto, aquí Dios nos está revelando las intenciones. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres morar en la sabiduría? Pon atención, que tu oído esté atento a las amonestaciones de la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida. Entonces hay que poner atención, En otras palabras, hay que atender los consejos y las correcciones que Jesús nos puede hacer en nuestra vida. Así es, amén. Eso es así, eso está muy claro, para la gloria de Dios, y los oídos de Dios están a favor de nuestras oraciones siempre. Entonces, cuando nosotros oramos, en el mundo espiritual, en el mundo natural, pues no lo vemos, no vemos la atmósfera que se mueve, pero en el mundo espiritual se mueve algo diferente. Entonces la oración hace estragos, la oración tiene tiene mucho alcance. Para la oración no hay fronteras, no existe distancia, no existe barreras. Para la oración rompe todo eso. No existe. No, nada. Rompe cadenas, trasciende. Entonces es la oración. Es muy importante la oración. Y ahí lo podemos ver en lo que es en Isaías 59:1, Rafa. Vamos a leer Isaías. Antes de leer Isaías, Pablo, yo me acuerdo de una cadenita de coritos, bro, cuando decía: cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Es la mano del Señor. Allá en nuestros años mozos. Cuando jugaba las canicas con Matusalén y Noel y todo eso. Jugaba las canicas con chícharos. Rafa con frijol. Ya sí. Entonces, aquí vemos, brother, algo bien interesante. Pablo, en Isaías 59:1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aquí vemos, brother, que el oído de Dios no padece sordera. Dios no es sordo. Dios está atento a nuestros oídos, no como los dioses de los idólatras, como dice el Salmo 115. Los oídos de los ídolos son sordos. Dice: los ídolos tienen oídos, mas no oyen. Ojos, mas no ven. Sí. Boca, mas no hablan. Manos tienen y no palpan. Y semejantes son todos aquellos que los hacen. Pero aquí, brother, el oído del Señor no padece sordera, no cadece de sordera. Sí, porque ahí dice Tócalo. se me olvidó la cita. Bueno, ahorita me acuerdo, pero donde dice: clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, o que aún no conoces. Ahí nos está hablando de que clamemos, de que oremos, de que haya un gemir de parte de nosotros para con Dios, y que Él nos va a atender. O sea, Él está diciendo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré, dice, te mostraré cosas grandes que a lo mejor nuestros ojos no han visto, o que nosotros mismos en lo personal no hemos experimentado y no hemos descubierto. Pero Jesucristo, a través de nuestra oración y clamor a Él, por su misericordia y gracia, nos lo va a revelar. Así es. Entonces, muchas de las veces, Pablo, mucha gente deja de orar porque piensa que Dios no escucha sus oraciones. No, Dios tiene su propósito y a su tiempo nos responderá. No, y la oración tiene que ir con un propósito también. Así es. No es nada más por pedir. Así es. Entonces, y mucha gente se desanima, Pablo, porque no espera o no entiende ese propósito y dice: se me hace que Dios está sordito, porque no me escucha. Pero aquí muy claro dice Isaías 59:1: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Amén. No, Dios lo que está provocando en todos aquellos que todavía no les contesta su oración, lo que Dios está haciendo es ponerles paciencia. Y ahora permanece la fe, el amor y la esperanza. Y la paciencia es un fruto de la esperanza. Amén. Sí, entonces no te desanimes, no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de levantar tus manos hacia el cielo, que Dios no es sordo. Dios no está echando en saco roto tus oraciones. No, Dios está provocando en ti
fe, Dios está provocando en ti esperanza, Dios está provocando en ti paciencia. Así Amén. que no dejemos de orar, Pablo. No, en ningún momento, aún en las circunstancias más difíciles, no hay que dejar de orar, porque la oración es la que va a mantener al hombre de pie, la oración que va dirigida a Dios, ¿sí? Porque hay oraciones que no van dirigidas a Dios, hay oraciones que no van dirigidas a nuestro Señor Jesucristo, van dirigidas a otros personajes, a ciertas imágenes, por decirlo así, creadas por el mismo hombre. Entonces, la oración debe de ir dirigida realmente a Dios principalmente. Así es. Y vemos ahí, por ejemplo, en 1 de Pedro 3:12, donde realmente los oídos deben estar atentos, sus oídos, los oídos de Dios deben estar atentos a nuestras oraciones. ¿Y qué nos dice Rafa? Dice, porque los ojos del Señor está sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea que fíjate, los oídos del Señor están atentos a nuestras oraciones. Qué bonito es esto, amada persona. Yo me gozo mucho cuando leo esta escritura porque, oye, cuando una persona te presta atención, cuando tú estás hablando y esa persona está así, escuchándote. Imagínate Dios cuando te ve orando, cuando Dios está viendo tus lágrimas derramadas por tu esposo, por tu hijo, por un trabajo, cuando tú estás derramando tu alma en adoración, en alabanza. Quiero imaginarme, Pablo, que Dios está haciendo así. Atento. Mira, mi hijo está orando, mi hijo está clamando. Oye, el apóstol Pedro está diciendo, sus oídos están poniendo atención a tu clamor. Dios está poniendo atención a tu oración. Imagínate Dios Aleluya. callando a los ángeles, cuando los ángeles le adoran, le exaltan para decir, denme un momento para escuchar las oraciones de mis hijos. Él está teniendo padre, ¿no? un momento íntimo conmigo. Amén. O sea, Dios siempre querrá escuchar las oraciones de una persona. Siempre. Su corazón estará abierto para escucharlo. Su corazón no estará cerrado en ningún momento. Esto, bueno, me quedo sin palabras realmente, pero me transporto y veo cómo Dios, como dices tú, la atención que puede poner al escuchar la oración de alguien. Salmo 55, 17, Pablo. Fíjate, Salmo. qué tremendo, Cuando Dios se agrada, amada persona, cuando tú apartas un tiempo y te encierras según las circunstancias, porque yo he visto personas que por su adversidad se tienen que meter al baño, no importa en el lugar donde tú estés, Dios quiere que tú apartes un lugar. Cuando tú apartas un lugar para estar en la intimidad con Dios a través de la oración. Pero ¿cuándo, Pablo? ¿Qué dice ahí Salmo 55, 17? 17. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a Él. ¿Oirá mi voz? Otra vez. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Mencionabas tú ahorita, Pablo, no hay tiempo, no hay distancia. Sí, no. La oración es para cualquier momento, para cualquier circunstancia. No importa el lugar, no importa con quién estés. Una admiración que yo veo mucho en los árabes, en los que son musulmanes, que adoran, que son seguidores de Alá, que pues, es su Dios, es su ídolo, ¿verdad? Ellos creen en Alá. Ellos en tal horario ellos se postran a adorar a Dios. Cuando es hora en su horario de oración, ellos en el lugar que estén, en un restaurante, en la calle, donde estén, ellos se postran ahí. Esto es para admirarse, ¿no? Cómo se inclinan, cómo adoran. O sea, esa reverencia que tienen, esa creencia, ese temor.
ese temor de respeto, no de miedo, sino temor de respeto y un de temor obediencia, reverente. un temor reverente a su Dios. Y realmente en esa parte pues yo los admiro, la verdad. Entonces la oración en cualquier momento, en cualquier circunstancia y donde estés. Así es. Y de la misma manera, Pablo, ya para terminar, podemos pedirle a Dios que nos oiga. Salmo 17.1 dice así: oye, oh Jehová, una causa justa, y está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaños. Otra vez: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Por lo tanto, Pablo, podemos nosotros pedirle a Dios que nos escuche. Amén. No importa, amada persona, cuál sea tu circunstancia o cuál sea tu adversidad. El Señor Jesucristo dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque Dios nos da un ejemplo de que podemos ser escuchados, y también nosotros tenemos que escuchar a Dios. Sí, me gusta esta parte como el salmista dice: oye, oh Jehová, una causa justa. Está hablando de una causa justa, no es nada más por rincarse, no es nada más porque se emocionó y ay, voy a adorar a Dios, voy a aclamar a Dios. Es por una causa justa. Él está diciendo: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Entonces, qué padre cuando tú les pones a Dios o le presentas una causa justa. Así ¿Dios te escuchará? Claro que sí. Así es. Y Dios de igual manera te va a escuchar a ti. Si tú le presentas una causa justa, un motivo por el cual tú vas a orar con un propósito, Dios lo atenderá. Porque Dios siempre estará ahí, porque su brazo nos ha cortado para, pues el Señor de Isaías, nos ha cortado para bendecir. Dios está ahí para traer bendición y resultados a tu vida, siempre y cuando sepas escuchar la palabra de Dios. Y pues, como decíamos ya para finalizar, amada persona, estamos en los últimos tiempos. Hemos visto pandemias, hemos visto guerras, hemos visto cómo se levanta nación contra nación, cómo hay pleitos entre familias, la suegra contra la nuera contra la suegra, cómo las familias están divididas, el padre contra el hijo contra el padre. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está cerca. No sabemos el día y la hora, pero sí está cerca. Amén. Por lo pronto, amada persona, amado hermano, hay que prestar con atención el mensaje que tiene el Señor Jesucristo para nuestras vidas. Amén. Y pues le deseamos bendiciones y que pues si estás activo en tu iglesia, pues échale ganas ahí. No te dejes de congregar, si busca una iglesia cerca, si eres de aquí en la ciudad de Chihuahua, donde somos nosotros, Chihuahua, México, estamos en la avenida Pacheco 3602, Ministerios del Cordero de Dios, ahí estamos nosotros actualmente congregándonos y te hacemos la invitación para que te acerques a Dios. Tú que no tienes un lugar donde congregarte, una iglesia, busca una iglesia donde te hablen y te prediquen del amor de Jesucristo. Y pues que Dios te bendiga, te deseamos lo mejor. Cristo te ama. Amén, nos vemos la próxima. Cristo vive.